terminar alabando al Señor por medio de las alabanzas y decirle, Señor, muchas gracias, Dios, porque tu fidelidad, Señor, ha estado con nosotros, Dios. Porque tú siempre has sido bueno, Señor, y tu misericordia la has renovado cada día en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tu infinita bondad, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor, hasta aquí. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Díselo una última vez. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Y porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. Ella ya yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Porque tú eres bueno,
porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame, por tus sendas de justicia guíame, por tus sendas de justicia guíame. Amén. Puedes darle gracias al Señor porque Él es quien ha cambiado nuestra tristeza en gozo. Así es que ahora puedes entonarle esta canción al Señor con toda convicción y decirle: Señor, yo cambiaré mi tristeza y mi vergüenza por el gozo que solamente tú puedes darme. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Y sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Y estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, y en su gozo fuerte soy. Y aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Y sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Díselo nuevamente. Y sí, Señor, sí, sí, Señor, y sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Y estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, y en su gozo fuerte soy. Y aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré
el gozo de Dios. Y sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Y sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén, amén, amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Buenas noches, mis amados hermanos. Damos la gloria al Señor porque una vez más nos permite estar aquí al aire, y doy gracias a Dios por todos aquellos hermanos, amigos que están conectados desde su casa para estar también escuchando el estudio bíblico, la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Damos la gloria a Dios por eso. En esta noche quiero que aprendamos algo de las Escrituras, algo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, para todos aquellos que escuchan esta palabra. Y quiero ubicarme en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Voy a pedirle ahora a todos que leamos todos el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Y quiero leer los primeros 6 versículos de este capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Y luego así vamos a estar orando para que Dios sea quien nos esté enseñando su palabra en esta noche. Dice así las Sagradas Escrituras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 apóstoles, o sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Voy a invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás. Desde la distancia vamos a estar orando. Padre, te alabo y te glorifico, porque eres el Dios que creó los cielos y la tierra. Eres el Dios que nos formaste a imagen y semejanza suya. Por eso, Señor, te alabo y te glorifico en esta hora de la noche. Muchas gracias, Padre. Perdona nuestras ofensas, también ayúdanos a perdonar a quienes nos ofenden. Y te pido, Señor, que en esta noche nos hables a través de tu palabra
y que podamos entenderla, y una vez podamos entonces aplicarla a nuestra vida y ponerla por obra en el nombre de Jesús. Gracias te doy en esta noche, porque una vez más me permites enseñar tu palabra, Señor. Muchas gracias. Gracias por la Iglesia Templo Santo. Gracias por nuestros pastores. Gracias por las viudas. Gracias, Señor, por los ancianos. Gracias por el liderazgo de nuestra iglesia local, Templo Santo. Gracias por todo, Dios mío. Bendito sea tu nombre, Señor. Y te pido que nos hables en esta noche a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, quiero ubicarme en Capernaum, más exactamente allí que Capernaum, y también decirles que este es el año de la popularidad del ministerio de Jesucristo. Cuando Jesucristo lo vemos predicando y enseñando su palabra. Y por eso me ubiqué en el capítulo 11, porque tanto el capítulo 11 como el capítulo 12 y parte de lo que tiene que ver con el contexto del capítulo 10 del Evangelio de Mateo nos habla de todos estos relatos que en su vida ministerial Jesús tuvo. Y vemos que el capítulo 11 empieza diciendo, ¿verdad?, que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Él se fue de allí a hacer dos cosas: a predicar y a enseñar su palabra en todas aquellas ciudades. Y cuando Jesús arranca predicando, enseñando su palabra, el capítulo 11 y el capítulo 12 nos narran estos relatos. Y empiezan diciendo, ve en el versículo 2 del capítulo 11, que cuando Jesús empieza su ministerio a predicar y a enseñar, Juan el Bautista se encontraba en la cárcel. Él se encontraba en la cárcel. Pero quiero de pronto mencionar un detalle que no quiero dejar pasar por alto. Y es una charla que Jesús hace en el capítulo 10 de Mateo. Y Mateo narra esta historia sobre esa charla que Jesús había tenido con sus discípulos. Y era que Jesús les estaba advirtiendo a ellos que vendría la persecución. Les indicó también 4 clases de oposiciones que ellos iban a tener en el momento en que ellos se pusieran al frente de el trabajo ministerial que les había sido delegado por el Señor Jesucristo. Y ellos iban a tener esa oposición. Una se llama oposición política, la otra se llama oposición social, la tercera la oposición religiosa y la cuarta la oposición familiar. Estas 4 oposiciones las iban a experimentar ellos. Terrible. No era fácil en aquel entonces predicar y enseñar el reino de los cielos.
Cuando Jesús empieza a hacerlo, vemos que Juan el Bautista, que venía predicando sobre el reino de los cielos, él le decía a la gente: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús empieza a predicar y empieza a enseñar, en aquel entonces había un hombre que él gobernaba dos grandes provincias en aquel entonces. La provincia de Galilea y la provincia de Perea. Y este hombre se llamaba Herodes el tetrarca. Y había sido el mismo hombre que había puesto tras las rejas a Juan el Bautista por predicar y enseñar el evangelio de Jesucristo. Terrible, es terrible. ¿Cómo quisiera de pronto abarcar las cuatro oposiciones? Pero lamentablemente el tiempo no nos apremia en este momento por ello. Entonces voy a tratar la primera, y es la oposición política. Oposición política. Por eso este mensaje está dentro de los mensajes que se titulan Enemigos del Reino. Enemigos del Reino. En aquel entonces, wow, los había a montón, que se deja para los días de hoy. ¿Será que nosotros hoy tenemos enemigos del reino? Por montones. Entonces, en la oposición política ya vemos que Juan el Bautista estaba en la cárcel y lo había puesto tras las rejas Herodes el tetrarca. Este hombre gobernaba dos grandes provincias en aquel entonces. La primera era llamada Galilea y la segunda era Perea. Y Juan se encontraba bautizando también en dos provincias, en Judea y en Perea. En Judea y en Perea. Y en una de estas dos, Herodes el tetrarca lo captura y se lo lleva para ponerlo en la cárcel, en la provincia de Perea. Ahora, ¿en qué año del ministerio de Jesús fue encarcelado Juan? En el año de popularidad. El año de popularidad. Ahora, un año más tarde, esta oposición política de Herodes el tetrarca causó la muerte de Juan el Bautista. Al principio del año de pasión. Ahora, este gobierno no usaba el amor, sino que usaba la violencia. Y la usaban para mantener el poder. Sin embargo, Cristo se negó a utilizar esos métodos para derrocar y para salvar a su compañero Juan el Bautista de la muerte. Terrible. Ahora, ni entre los propios discípulos de Jesús faltaban los que pensaban que el reino de los cielos sería establecido con métodos violentos. Uno de ellos, que pudo haber de pronto pensado así, era Simón el cananista.
Ya sabemos que Simón el cananista era revolucionario. Era revolucionario. Hay un pasaje que quisiera que me acompañaran allá, y se encuentra en Lucas, un pasaje en Lucas. Quiero que leamos este pasaje. Lucas capítulo 9, versos 54. Lucas 9, 54. Miren cómo dice esta palabra. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Tremendo, ¿verdad? Pero también encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 15. En el Evangelio de Juan 6, 15. Miren cómo dice la palabra. El Evangelio de Juan, el capítulo 6, verso 15, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a resistirse al momento él solo. Tremendo. Tremendo. Ahora, al igual que Simón el cananista, al igual que Jacobo y Juan, que ellos de pronto quisieron usar el método de la violencia para también hacer de que Jesús fuera ese rey que ellos estaban esperando anhelosamente, utilizara también la misma metodología de ellos, la violencia. Se sentara como rey y empezara a hacer de manera violenta las cosas que ellos querían. Pero vemos que Jesús no llegó de esa forma. Jesús no se presentó de esa forma. Razón tenía el mismo Señor cuando en Mateo encontramos en el capítulo 11, versículo 12, que él dice, ¿verdad? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos, ¿qué pasa? Que lo arrebatan. ¿Por qué? Porque ellos no habían entendido y estaban dentro de los 12. ¿Qué pena? Terrible. No habían entendido, no se habían percatado de ese amor que Jesús tenía para aquel que también le amara. Tremendo. Por eso al pasar los meses en la cárcel, Juan el Bautista empezó a dudar también. Juan el Bautista, él empezó a dudar también. Y la actitud principal que de pronto Juan el Bautista toma en mandar a sus dos mensajeros para preguntar si el que estaba allá era Jesús o era otro, era porque también su corazón se había llenado de duda. De duda. Porque todo esto estaba pasando en estos momentos. Era terrible. Era terrible. Y Jesús mismo, él podía entender las dudas de Juan el Bautista, como también las dudas de Simón Cananista, las de Jacobo
y las de Juan. Jesús entendía las dudas de Juan el Bautista, porque él mismo había sufrido la tentación de establecer el reino por la violencia. Ahora, Jesús después que sale de ayunar 40 días, él es tentado 3 veces. Y en una de esas tentaciones, él tiene la tentación en el desierto, la del pináculo, la del monte alto. Pero él fue tentado en aquel monte alto. Él fue tentado también. Cuando aquella tentación llegó, Jesús se paró firme y venció la tentación. Al igual debe pasar en la vida de cada uno de nosotros. Porque hoy por hoy de pronto encontramos a los creyentes, no todos, pero sí algunos, que dicen ser de pronto seguidores de Jesús, pero en su corazón, en su vida, viven una vida de duda, de incertidumbre, de no comprender las cosas del Señor, como lo estaba viviendo Simón el cananista, Jacobo, Juan, aún el mismo Juan el Bautista. Y Jesús entendía esas dudas, porque él también pasó por allí. Él comprendió las dudas de Juan el Bautista. Ahora, hay dos cosas esenciales. Hay dos cosas esenciales que fortalecen nuestra fe. Nuestra fe. Y es que cuando nosotros le creemos al Señor, cuando tú y yo le creemos a Dios, confiamos en Dios y ponemos nuestra fe en Dios, venga lo que venga de donde venga, el creyente debe mantenerse allí firme, confiando y creyendo que Él es el Señor. Porque así nos enseña Él en su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el mismo Señor le da respuesta a Juan el Bautista con sus mismos mensajeros. ¿Para qué? Para fortalecer la fe de Juan el Bautista. Y le habla de esos milagros de amor y de compasión que él tenía para con los necesitados. Tremendo. Y así como Jesús entendía la duda en Juan el Bautista, Jesús está entendiendo nuestra vida también, nuestras actitudes, pero nos está enseñando a través de su palabra que Él es el Señor, que Él es el Dios que creó los cielos y la tierra. Él es el Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, que fue sepultado y que al tercer día resucitó de entre los muertos, conforme a las Escrituras. Ese es el mismo Dios, el Dios de Juan el Bautista. Es el mismo Dios mío y tuyo. Y aunque la duda venga, porque en este proceso, en este caminar, en este peregrinaje, la duda va a llegar. Muchos tendrán dudas.
Pero déjame decirte en esta noche que aunque esas cosas vengan, tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, en el que todo lo puede. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Herodes el Grande, había sembrado una oposición política en la región. Y esta oposición política que había sembrado Herodes el Grande era una oposición política violenta para poner en desacuerdo a muchos contra la fe del Señor Jesucristo, contra los que enseñaban y predicaban el Evangelio. No sé si hoy por hoy esta misma oposición política se ve en estos tiempos. Pero también hay una gran oposición. Y más cuando de pronto se predica y se enseña este evangelio del reino. Cuando encontramos los grandes oponentes, llámense políticos, llámense como se llamen, de pronto haciendo una oposición impresionante, tremenda, grande, contra el evangelio de Jesucristo. Pero estos hombres, incluyendo Juan el Bautista, dio su vida por amor a este evangelio. Pablo, Bernabé y todos estos hombres que vivieron de pronto, vivieron la opresión más grande de sus vidas, la persecución más grande de sus vidas, porque hicieron de pronto una apología de esa fe ante aquellos grandes opositores. Y Jesús viene en defensa nuestra. Jesús viene en respuesta a esa fuerza contraria que viene contra el evangelio de Jesús. Y esta respuesta reside en la vida de Jesús cuando él cita dos profecías mesiánicas de Isaías y que Juan el Bautista conocía muy bien. Ahora, la primera profecía que Jesús le envía a Juan el Bautista estando en la cárcel es la de Isaías capítulo 35 versos 5 al 6 y la del capítulo 61 versículo 1. Cuando le habla de la predicación del reino en Isaías 61, 1, y cuando le habla de los milagros del reino en Isaías 35 versos 5 al 6. Jesús le envía esta gran respuesta a Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista se encontraba de pronto en una situación difícil. ¿Es él o no es él? Tremendo. Ahora, la respuesta que Jesús envió a Juan tuvo el propósito de animarle, como lo está haciendo con todo aquel que predica y enseña su palabra y que de pronto está viviendo la oposición más grande de su vida. Él nos anima, nos recuerda las profecías mesiánicas que se cumplían en Jesús mismo. Y hoy por hoy, Jesús nos está hablando a través de su palabra.
Jesús nos está recordando a través de su palabra que aunque vengan los tiempos de la gran oposición, aunque vengan los tiempos de la gran persecución, no temamos. Antes, por el contrario, levantémonos, animémonos y cumplamos en Jesús lo que Él quiere. Jesús entendía a Juan el Bautista. Y Jesús, en vez de condenar a Juan, Jesús le hizo ver la gran diferencia entre el tipo de Mesías que esperaban los judíos y la clase de Mesías que Él era. Por lo tanto, después de irse los discípulos de Juan, Jesús se dirigió a la gente y le habló acerca del ministerio de Juan. Y comparó el lujo de los reinos políticos con la sencillez del reino mesiánico. Muy bien. En el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, cuando leemos el versículo 10, yo quiero que vayan allá conmigo. Mateo capítulo 11, el verso 10. 11:10 dice: porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Bendito sea el Señor. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús allí? Nada menos y nada más que a Juan el Bautista. Ese era su mensajero del rey. Impresionante. Ese era su mensajero. Y él lo había enviado para que anunciara las buenas nuevas del Evangelio. Tremendo. Ahora, recordemos que Juan el Bautista no escuchó el sermón del monte de Jesús, ni vio los grandes milagros que Jesús hizo en Galilea, no. Porque todo eso tuvo lugar durante el año de popularidad de Jesús. Y cuando él ya estaba en la cárcel. Y aunque nosotros leemos de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, debemos recordar también que él no pertenece al Nuevo Testamento, sino que fue el último profeta del Antiguo Testamento. Era por esta razón que Jesús dice en Mateo 11:11. Observe para que vean. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, que el menor en el reino de los cielos era mayor que Juan. Y en el versículo 14 del mismo Mateo capítulo 11, en el verso 14 dice: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Tremendo. Ahora, observemos que en el Antiguo Testamento encontramos un profeta llamado Elías. Entonces, ¿a qué profeta se parecía Elías? Entonces, ¿a qué profeta se parecía Juan el Bautista? A Elías, claro, a Elías. Y si nosotros vemos Mateo
capítulo 3. Quiero que vayan allá conmigo. Mateo capítulo 3. Observe usted. Mateo capítulo 3, los versos 1 al 4 dicen: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí vemos cómo Juan el Bautista se identificó con la imagen de un profeta del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo era su ropa? Era de pelo de camello. ¿Cómo era su cinturón? De cuero. ¿Qué comía? Comía langosta y miel silvestre. ¿Y el ministerio que llevaba dónde? En el desierto. En todo esto era muy parecido al profeta Elías. Al contrario, Cristo, como el primer profeta del Nuevo Testamento, se puso al lado de la gente, como en las bodas de Caná y en la fiesta en la casa de Mateo, el publicano. Tremendo. Ahora, en el capítulo 11, del verso 16 al verso 19, encontramos la breve parábola que Jesús contó. Y él describe aquí un grupo de niños jugando a las fiestas. Jugando a las fiestas. Y vemos que todo esto tiene una aplicación muy profunda en nuestra vida como cristianos y como servidores del Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué podemos aplicar en todo esto? Pregunto yo. ¿Qué podemos nosotros aplicar a nuestra vida cuando nosotros hemos sido llamados a predicar y a enseñar este evangelio, esta palabra? Y de cierto vamos a tener pruebas, vamos a encontrarnos con grandes oposiciones. No te desanimes, amigo, hermano, pastor, evangelista, como se llame, no te desanimes. Así como Jesús entendió a Juan el Bautista y le respondió dándole una gran claridad sobre esas dudas que tenía Juan el Bautista, y le habló de esos grandes milagros y de todo lo que él estaba haciendo. Y vemos que, bueno, Juan el Bautista no tuvo la oportunidad de ver a Jesús haciendo lo que él hacía, porque estaba en la cárcel. Él estaba en la cárcel. Pero bueno, Dios es grande y maravilloso. Dios es grande y maravilloso. De hecho, Juan pregunta: ¿eres tú el Mesías? Tremendo. Jesús le contestó: yo cumplo las profecías acerca del Mesías. Jesús continúa diciéndole a la gente, a ti, querido hermano, Jesús hoy por hoy, Él continúa diciéndonos. Y Juan es el Elías que ustedes esperaban antes de que llegara el Mesías. Porque en realidad el pueblo estaba esperando
que llegara alguien, pero llegara con un mandato de violencia. Pero Jesús vino para darnos amor. Jesús vino para que el enfermo fuera sanado, el cautivo fuera liberado y el pecador fuera salvado por él. Fuera salvado por él. Ahora, la oposición política se presenta en forma muy variada en distintos países del mundo. En algunos en forma suave, en otros en forma aguda. ¿Cómo podemos prepararnos para enfrentarla según las enseñanzas que nos dio Jesús en su palabra? Quiero señalar 5 sugerencias que tú puedes tomar. Y una de ellas es: ora más constantemente. Ora más constantemente. 1, 2. Ten compasión por tus hermanos y amigos. 3. Mantente firme ante la oposición a la fe cristiana que Dios te ha dado. Y 4. Preparémonos bien en cuerpo, en espíritu y por un posible brote de persecución aguda en el futuro. Mantente allí firme, preparado. Y como quinto, medita siempre en el ejemplo que nos da Jesús a través de su palabra y sus lindas palabras para aquellos que son perseguidos. Y quiero de pronto terminar leyéndolas en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, los versos 10 y 12. Observa cómo la palabra de Dios nos los dice. Meditemos en él, en los ejemplos de él. 10 al 12. Dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pongámonos en la brecha y sigamos el ejemplo que Jesús nos da en su palabra. Y veremos respuesta de Él. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y dile a Dios que ante la oposición que estás viviendo, no sé cómo es, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe qué clase de persecución o qué clase de oposición estás viviendo tú en tu vida, en el ministerio, en la iglesia donde estás, donde le estás sirviendo al Señor. Él sabe. Pero en esta noche yo te animo para que te levantes de ahí, para que no te quedes allí, sino que te levantes, te sacudas y medites en el ejemplo que Jesús nos está dando y en sus lindas palabras a aquellos que están siendo perseguidos. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque así como alentaste, motivaste a Juan el Bautista, aún estando en la cárcel, también lo haces con nosotros. Gracias, Padre, por esa motivación. Gracias porque tú eres nuestro Señor.
y porque tú has venido a establecer un reino de amor y de paz. No violencia, no, sino amor. Y aunque vivamos la oposición política más grande, ayúdanos en esos tiempos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a avanzar para que tu evangelio cada día sea predicado como debe ser, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén y amén.